porque nos parece muy, muy importante tener una percepción adecuada de lo que se está haciendo en ciencia, conocerlo, y para ello nos lo tienen que contar los mejores investigadores, los mejores científicos, que además sean buenos divulgadores. Parece mentira, pero cada vez parece más importante conocer lo que se está haciendo en ciencia. Quizá porque también las investigaciones son cada vez más complejas, pero curiosamente la sociedad nos sorprende, pero aparenta estar incrédula ante los avances científicos y tecnológicos, que realmente son los que nos van a cambiar la vida y los que nos van a permitir construir una sociedad seguro mejor. Como todos los años, el responsable de este ciclo, que este año se divide en dos partes, esta semana lunes, martes y miércoles, y la última semana de noviembre también lunes, martes y miércoles. Como digo, el responsable de todo es Carlos Briones, científico, investigador, escritor, divulgador y una extraordinaria persona. Muchas gracias, Carlos, como siempre, y también a Lluís Montoliu por haber aceptado la invitación y estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todas y a todos vosotros. A muchos os conozco ya desde hace 4 años, efectivamente. Para mí es un placer volver a Marbella, entre otras cosas porque vemos el mar, ¿verdad?, los que vivimos en el interior, y siempre es muy agradable. Y es un placer porque, lo estábamos hablando ahora con Lluís, llegar a un lugar y ver la sala llena ya desde 10 minutos antes es un estímulo, ¿verdad?, enorme para los que nos dedicamos a la investigación y a la divulgación. Entonces, esto se hace por vosotros, para vosotros, y si no estuvierais ahí, esto no tenía sentido. Por lo tanto, bueno, haber conseguido, ¿verdad?, que en Marbella haya ya esta velocidad de crucero, nunca mejor dicho, con la divulgación científica, pues es un placer y es un orgullo, la verdad, porque eso además me permite traer cada año a personas excepcionales como la que tenemos hoy aquí. Hoy estamos delante de uno de los principales científicos y de los principales divulgadores de este país, Lluís Montoliu. Ahora os leeré su currículum, pero nos conocemos desde hace muchos años y es una de esas personas que te hace mejor. Una persona con la que hablando te conviertes tú en mejor persona, ¿no? Entonces uno lo tiene de amigo por egoísmo, ¿no? Para seguir intentando ser mejor persona. Es un experto, lo veréis ahora, en genética. Él se define principalmente como genetista, pero toca muchos palos dentro de la biología, de la biomedicina, de esa relación tan necesaria que hay entre lo que llamamos ciencia básica y lo que llamamos ciencia aplicada, que en el fondo es ciencia, ¿verdad, querido amigo? Y muchas de los temas y de las cuestiones en las que él trabaja tienen su aplicación en el mundo de la salud. Entonces vamos a disfrutar muchísimo de su charla, ya lo veréis. Pero antes de eso quiero repasar un poquito qué va a pasar en este cuarto Mar Científica. Hoy pues vamos a disfrutar de Lluís, luego hablaremos más. Mañana vamos a hacer una locura maravillosa, espero. A los que os guste la música del sur, a los que os guste Lagartija Nick, pues mañana vais a disfrutar en el teatro. No sé qué tal van las entradas, espero que se hayan agotado ya a estas alturas. Sí. ¿Se pueden recoger aquí mismo entradas? Bueno, entonces los que no tengáis entrada y os apetezca ir, vamos, yo no me lo perdería. Yo pienso ir, o sea que no os digo más. Vamos a tener mañana a Antonio Arias, el alma mater de Lagartija Nick, con Juan Codorniu y con JJ Machuca, con José Caballero, que es un astrónomo y persona maravillosa también, buen amigo, con yo mismo, que estaré recitando poesía, y con la colaboración especial de Annie Bisuit, nada menos. Entonces mañana va a ser un día excelente, pena que no te puedas quedar, Luis. Caramba. Sí, claro, tú eres el telonero. Yo me apunto tú eres el telonero de toda esta gente mañana. Y mañana será en el teatro a las 8 de la tarde, ¿vale? Mañana a las 8 en el teatro lo vamos a pasar, yo creo, muy, muy bien. Y pasado mañana vamos a hablar sobre plantas. Hay una parte del pasado científico de Luis, ¿verdad?, que tiene que ver con las plantas. Pues una de las mejores investigadoras sobre botánica, sobre plantas a todos los niveles, y gran divulgadora también, nuestra amiga Rosa Porcel, va a estar aquí mismo el miércoles, pero a las 8 de la tarde, ¿vale? El miércoles a las 8, no a las 7, porque antes teníais otra actividad aquí, ¿verdad? 8 de la tarde, miércoles, Rosa Porcel. Luego os dejaremos 3 semanitas para que descanséis, que reflexionéis sobre todo lo que hemos hablado, y volvemos el 24 de noviembre con Javier Peláez, que es uno de los principales comunicadores científicos de este país, creador de la plataforma Naucas, y
y experto en expediciones y en aventuras científicas en los polos. Es una persona que tiene una vocación tremenda por los libros, tiene una colección de primeras ediciones tremenda en su casa, ya me insistiré en ese tema porque de vez en cuando le pido que me regale alguno, le cuesta, pero bueno, a veces lo consigo. Y sobre todo he investigado mucho sobre la conquista de los polos, que es un tema en el que la ciencia, la aventura se mezclan y él nos va a contar muy bien. El día siguiente hablaremos de sexo, de deseo, de pasión, de sexo, con una gran experta y verdad también una persona encantadora que es Laura Morán, psicóloga y sexóloga. Y va a ser una charla muy formativa y creo que bastante divertida también. Y acabaremos con Eduardo Sáez de Cabezón, otro de los grandísimos de este país en el ámbito de la divulgación, de la investigación científica y de la docencia, porque él es profesor de la Universidad de La Rioja y ha sido durante muchos años, y seguirá siendo cuando vuelva, la cara más visible de Órbita Laica, ¿vale? El barbudo de Órbita Laica. Pues Edu Sáez de Cabezón es matemático y nos va a hablar, primero hablará a los chicos en el teatro a las 12, el miércoles 26 de noviembre y luego a nosotros. O sea que, como veis, vamos a tener otro gran programa, otra gran edición, pensamos, de Mar Científica. Y para empezar, pues nada mejor que este grande que tengo aquí a mi lado, mi querido amigo Luis Montoliu. Os voy a leer un poco su currículum para que veáis, bueno, un resumen de su currículum para que veáis de quién está. Tú tienes que decir que Luis viene de Madrid y está encantado de estar en Marbella. Y yo creo que con eso basta ya. Y además nació en Barcelona. Es licenciado y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, somos compañeros, ¿verdad?, en el CSIC, y miembro del Comité de Dirección del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. De hecho, es una de las personas de este país y de todo el contexto europeo que más sabe de enfermedades raras, ¿eh? Puede ser un tema interesante para preguntas que le queráis hacer. Es miembro del Comité de Dirección en el nodo del Centro Nacional de Biotecnología, que es un centro del CSIC, del cual él es además vicedirector. Dirige el nodo español también del Archivo Europeo de Ratones Mutantes, porque otro de los temas en los que es número uno es en la investigación animal. ¿Por qué nos hacen falta animales de experimentación para que luego podamos tener fármacos, por ejemplo? Él lo sabe. Ha sido durante 20 años profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y durante 3 años profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid, en su Facultad de Biología. Ha trabajado en Barcelona, en Heidelberg y en Madrid. Investiga sobre, como os decía, enfermedades raras como el albinismo, usando modelos animales, ratones, modificados genéticamente con las herramientas CRISPR de edición genética, ¿vale? Es uno de los que más está aplicando esta herramienta. Es amigo personal de nuestro querido Francis Mojica, que fue, como sabéis, el que puso, entre otras cosas, el nombre CRISPR a esta tecnología, luego nos contará. Y bueno, pues él fue pionero del uso de CRISPR como herramienta biotecnológica en España, una herramienta biotecnológica que recibió el Premio Nobel de Medicina hace unos años. Ha escrito numerosos libros de investigación científica, escribe muy bien ciencia, cuenta muy bien la ciencia, y tenéis 2 o 3 títulos suyos para que al final de la charla corráis a comprarlo y él os lo dedique. Además hace dedicatorias muy bonitas, el amigo. ¿Y sobre qué escribe? Pues sobre edición genética, albinismo, genética de la pigmentación, enfermedades raras, bioética, también es experto en bioética, otro tema interesante del que hablaremos. Y el último libro se titula Ser científico y trata sobre en qué consiste la vida de científico, ¿no? Es un libro muy interesante para leer si te gusta la ciencia, para leer si eres científico o para leer si quieres ser científico. Sé que aquí hay muchos profesores de secundaria. Es el típico libro que deberíais recomendar a los chavales y chavalas que en primero o segundo de batch van ya enfocados hacia la ciencia, porque él cuenta desde la experiencia en qué consiste la vida de un científico. Por toda esta digamos, este recorrido, esta tradición en investigación científica, pues ha recibido, yo diría, todos los premios que hay en este país. Le falta el Nobel y poco más, y entre ellos ha recibido el premio más prestigioso de divulgación científica, que es el premio CSIC Fundación BBVA, y ahí estuvimos celebrándolo hace unos meses, ¿verdad?, en la sede central del CSIC, que distingue pues, a la persona más importante en el ámbito de la divulgación científica del país. Entonces, como os decía, pues tenemos a un gran investigador, a un gran divulgador, y sobre todo, por eso está aquí, si no, no estaría, a una grandísima persona. Muchas gracias. Bueno, con amigos así, claro,
Bueno, muchísimas gracias. Repito, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hablar un poquito de genética, pero no os asustéis. Vamos a intentar pasar un buen rato y vamos a intentar que nos vayamos para casa sabiendo un poquito más de estos temas. Muchas gracias a Carmen y al Ayuntamiento de Marbella. Iniciativas como estas son las que valen la pena. Tanto Carlos Briones como yo somos investigadores de una institución pública, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y trabajamos en un centro público de investigación, yo en el Centro Nacional de Biotecnología, y parte de nuestro trabajo es hacer lo que estoy haciendo ahora, intentar contar lo que hacemos y lo que hacen otros parecidos a nosotros para que se entienda, porque si no se entiende, no estoy haciendo bien mi trabajo. Hoy Carlos me propuso hablar de la medicina genómica. El futuro ya está aquí, ¿no? Llevamos muchos años diciendo esto va a venir, bueno, ya está aquí. Pero vamos a empezar de una forma muy sencilla con algo que creo que todos alguna vez hemos experimentado. Dolor de cabeza. ¿Quién no ha tenido dolor de cabeza? Todos, ¿no? Y cuando tenemos un dolor de cabeza, ¿cuál es la pregunta que siempre nos hacemos? ¿Qué me tomo? ¿Qué me tomo? Esa es la pregunta, ¿no? El por qué, pues puede ser por muchas razones, ¿no? Pero estamos en casa, ¿qué me tomo? Y habrá gente que dirá, yo es que me tomo un ibuprofeno de 400 y me va de maravilla. Y habrá otro que dirá, ni de coña. Yo necesito el de 600 miligramos porque el de 400 no me hace ni cosquilla. Entonces hablas con la vecina y te dice, nada. Yo como 1 gramo de paracetamol no hay nada. ¿Dónde vas a parar? Te dice otra. Y dice, con 500 miligramos de paracetamol, yo creo que esto yo lo soluciono. Y luego están los que dicen, hombre, yo quiero un poquito de cada cosa. Yo quiero un poquito de ibuprofeno y un poquito de paracetamol, que también lo hay en la farmacia, ¿no? Y bueno, y luego está el último que dice, nada, esto parece como un chiste de Eugenio, ¿no? Estáis todos equivocados, ¿no? Una aspirina es lo que va bien. Esto lo hemos experimentado todos, ¿a que sí? ¿Quién se toma un ibuprofeno cuando tiene un dolor de cabeza? Vamos a levantar las manos. Algunos, ¿ves? Por ejemplo. ¿Quién se toma un paracetamol cuando tenemos dolor de cabeza? ¿Quién se toma una aspirina cuando tenemos un dolor de cabeza? Por lo tanto, veis que hay diferentes personas, somos distintos. No hay un solo medicamento que nos vaya bien a todo el mundo. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay enfermedades. En realidad lo que hay son enfermos. Una enfermedad es un grupo de síntomas que más o menos la caracterizamos, por ejemplo, el dolor de cabeza, pero no todos tenemos el mismo dolor de cabeza, ni todos tenemos el mismo medicamento que sirva para curar ese dolor de cabeza. Por eso tenemos que progresar, y esto es lo que venimos haciendo desde hace muchos años. Desde hace muchos años, pues en casa teníamos un ibuprofeno, paracetamol, aspirina, y según nos fuera, pues íbamos probando. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay personas que les va mejor el ibuprofeno que el paracetamol o viceversa? ¿Y por qué hay personas que ni uno ni el otro y en cambio una aspirina hace maravillas? Pues porque genéticamente, afortunadamente, somos distintos. Somos distintos y durante muchísimos años hemos ignorado, desde el punto de vista de la medicina, hemos ignorado que no todos somos iguales, que cada uno de nosotros tenemos nuestra individualidad, nuestro acervo genético, y eso es lo que va a determinar cómo estos medicamentos nos van a afectar o nos van a servir. Por eso hablamos de la medicina personalizada. Y además hay alguien que le pone una segunda P y dice medicina personalizada y de precisión, MPP, lo veréis por ahí escrito muchas veces. ¿Qué quiere decir esto, medicina personalizada? Pues quiere decir que en base a la genética que tiene cada uno, pues habrá personas que con una pastilla pues les va bien para solucionar ese problema. Habrá otras personas que para ellos esa dosis de una pastilla es demasiado. ¿Cuántas veces el médico nos dice, tómese media pastilla? ¿Por qué media pastilla? Porque a usted media pastilla es más que suficiente. En cambio, al paciente que he visto hace 10 minutos, a ese le tengo que recetar una pastillita, porque necesita una dosis mayor. Y los hay que necesitan una dosis todavía mayor. Tómese usted 2 pastillas cada 8 horas. Con lo cual, vamos ajustando según la genética de cada persona. Y luego hay personas a las que dicen, por favor, no se tome este medicamento. Porque no es que
que no le vaya a ir bien, sino que le puede causar algún efecto secundario que puede ser dañino, ¿no? La medicina personalizada lo que persigue es segmentar a la población en grupos. No todos somos iguales. Hay personas que responden a un medicamento, hay personas que responden a una dosis distinta de ese medicamento y hay personas que no responden para nada a ese medicamento. Y eso lo tenemos que saber a la hora de progresar. Y eso es muy importante. Y eso es lo que cada vez más se está integrando en la salud pública. Y esto es lo que nos ha permitido avanzar en medicina. Porque básicamente si conocemos cuáles son los procesos metabólicos que tiene esa persona para metabolizar ese medicamento, para procesar su cuerpo ese medicamento en función de su genética, pues podremos darle el medicamento que mejor le vaya a esa persona, en lugar de uno solo medicamento para todo el mundo. Y esto es algo que requiere un poquito más de información. Eso requiere saber qué es lo que tenemos en nuestro libro de instrucciones, el ADN. El ADN es nuestro genoma. Ahí están escritos todos los genes que nosotros necesitamos para nacer, para crecer, para vivir, para reproducirnos e incluso para morir. Ahí tenemos todos los genes. Y estos genes, aunque son extraordinariamente parecidos entre todos los que estamos aquí en esta sala, veremos que hay diferencias. Frecuentemente habréis oído hablar de 3.000 millones de pares de letras, como el tamaño de nuestro genoma. Esto ha variado un poquito, porque cada vez conocemos un poquito más el genoma y en realidad ahora son 3.230 millones de pares de base. Esto es un montón de letras. Acordaros que hay 4 letras en el ADN, la A, la T, la G y la C, que se van repitiendo más o menos un montón de veces, y esto lo tenemos en 23 pares de cromosomas. Esto en cada una de nuestras células hay 23 pares de cromosomas, luego hay 46 cromosomas y necesitamos para vivir unos 20.000 genes. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, pues depende, veremos a continuación, ¿no? Estos son los genes que necesitamos. Claro, cuando pensamos en la población humana, frecuentemente nos dejamos llevar por las apariencias. Claro, yo si os presento estas dos personas, una persona de Australia y una chica que podría ser perfectamente pues, una escandinava, diríais que son muy distintos. ¿Pero por qué diríais que son muy distintos? Porque veis que tienen un color de piel distinto y porque tienen una facies un poco distinta también, ¿no? ¿Qué tal si os digo que oscurecer la piel solamente necesitamos 1 o 2 genes? No necesitamos más. Y para aclarar la piel solamente necesitamos un gen. Por lo tanto, lo que es muy escandaloso, que es nuestra apariencia, en realidad no nos define genéticamente. Estas dos personas pertenecen al mismo grupo humano. No existen, fijaros lo que voy a decir ahora, esto es muy importante, no existen las razas en el género humano. Todas las personas que vivimos en este planeta pertenecemos al mismo grupo. ¿De acuerdo? Y esta es una de las palabras que tenemos que erradicar de nuestro vocabulario. Todas las personas, con independencia de cuál sea el color de la piel, como tengan el pelo más rizado, más liso, como tengan el color de los ojos, todas las personas pertenecemos al mismo grupo. Todas las personas, 2 a 2, entre Carmen y yo, compartimos el 99,9% de nuestro genoma. Esto quiere decir que letra a letra, este 99,9%, las letras son idénticas, las que tiene Carmen y las que tengo yo. Nos diferenciamos pues en un 0,1%. Y claro, alguien puede pensar, pero esto es muy poco, ¿no? 0,1%, bueno, depende de a qué apliquemos ese porcentaje. Si esto lo aplicamos a las 3.230 millones, pues resulta que nos salen 3,2 millones de letras distintas entre Carmen y yo. Cuidado, 3,2 millones de letras que heredamos de nuestro padre y 3,2 millones de letras que heredamos de nuestra madre. Por lo tanto, entre Carmen y yo en realidad hay de 3 a 6 millones de letras distintas. Esto es bastante. Y estas 3 a 6 millones de letras son las que hacen que quizá a Carmen le vaya mejor el ibuprofeno y a mí me vaya mejor el paracetamol.
Y si no leo el genoma de Carmen, no puedo decirle, pues mire usted lo que tiene que tomarse es ibuprofeno y no paracetamol, porque su genética lo que le va a curar los dolores de cabeza va a ser el ibuprofeno y no el paracetamol o viceversa. Por lo tanto, a la hora de conocer, es importante saber tanto lo mucho que compartimos, pero también un buen número de letras que nos diferencian, ¿no? Antes Carlos decía que trabajo en enfermedades raras. Las enfermedades raras pues se llaman así porque afectan a muy pocas personas. Cada vez es menos de una de cada 2.000 personas nacidas. Lo que pasa es que conocemos miles de ellas. Y si multiplicamos las miles de enfermedades que conocemos con los pocos pacientes que hay en cada enfermedad, nos sale un número que en España no tiene nada de raro. Son 3 millones de personas en España que conviven con enfermedades raras, un 6% de la población. Y yo añado, y 3 millones de padres, y 3 millones de madres. Hay 9 millones de personas que conviven 24 horas al día con enfermedades raras. Afortunadamente no todas son igual de graves, las hay gravísimas, las hay que necesitan una total dependencia, necesitan un apoyo total, las hay que no se perciben. Yo puedo tener una enfermedad rara que tenga un nivel muy alto de colesterol en sangre, pero si no os enseño mi análisis de sangre, vosotros no lo veréis. En cambio, una persona que tenga una afectación que cambie su pigmentación o que cambie su manera de caminar o su manera de hablar, pues rápidamente pues se la detectará como enfermedad rara, ¿no? Hay muy pocos genes, de esos 20.000, son muy pocos los genes que tenemos certidumbre para lo que sirven. Es decir, que cuando dejan de funcionar siempre producen el mismo efecto. Hay muy pocos genes. Uno de ellos es el gen de la tirosinasa, que es el gen que necesitamos para producir pigmento. Pigmento es la melanina que nos pigmenta. Ahí tenemos 2 tipos de melanina nosotros, los humanos, ¿no? Tenemos la melanina oscura, negruzca, y la melanina que es la feomelanina, que es de color anaranjado, ¿no? La mezcla de las dos es la que da todo el pantone de colores de piel que tenemos. Claro, si eliminamos este gen, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener una persona con albinismo, porque es una persona que va a carecer de pigmentación. Esto es lo que yo llevo estudiando desde hace más de 30 años. Este es solamente un tipo de albinismo. Hay nada menos que 22 tipos de albinismo, causados por mutaciones en otros tantos genes, en 22 genes. Uno de ellos, el más importante, el más común, es el de la tirosinasa. Y lo que estáis viendo es lo que menos les preocupa a estas personas. Uno podría pensar que una persona con albinismo lo que le preocupa es que si sale aquí a la playa de Marbella se va a quemar. Bueno, todos nos vamos a quemar en función del tiempo que estemos, ¿no? Las personas con albinismo se queman mucho antes, pero eso es lo que menos les preocupa. Estas personas son ciegos legales. La ceguera legal quiere decir que tienen una agudeza visual inferior al 10%. Eso quiere decir que desde donde yo estoy no veo a Carmen, porque mi visión acaba a los 80 centímetros. Y en particular no tienen visión central. La visión central es la que estáis usando ahora para verme a mí y yo para veros a vosotros. Pero mientras me estáis viendo a mí, tenéis sentado a vuestro lado una persona y la estáis mirando por el rabillo del ojo y la veis muy mal, la veis muy desenfocada. Esa visión periférica es la única visión que les queda a las personas con albinismo, para que os hagáis una idea de lo mal que pueden ver. Otro ejemplo de gen que tiene 100% siempre la misma función cuando deja de funcionar es el receptor de melanocortina de tipo 1. Y esto diréis, qué nombre más raro, ¿no? Bueno, el nombre es raro, pero sus efectos son conocidos por todos. ¿Sabéis quiénes son las personas que tienen este gen mutado? ¿Los conocéis? No sé si veo alguno por aquí. Son las personas pelirrojas. Las personas pelirrojas solamente son capaces de hacer una de las 2 melaninas. No son capaces de hacer la melanina oscura, solamente son capaces de hacer esa melanina anaranjada, amarillenta, que es el que da este color tan fascinante de pelo, ¿no? Esto es lo que pasa solamente con estos 2 genes. Para la mayoría de otros genes no es tan sencillo. Cuando uno deja de funcionar, no es tan matemático que vayas a tener una enfermedad. Y entonces hablamos de probabilidades. Pero claro, nosotros los humanos las probabilidades las gestionamos mal.
Porque a nosotros lo que nos gusta son las cosas claras, blanco y negro. Los grises es muy complicado de gestionar. Si te dicen, tiene usted una mutación en este gen y esto le va a producir esta enfermedad. Bueno, esto lo entendemos. Pero si te dicen, tiene usted una mutación en este gen y esto le va a producir un 30% más de probabilidad de desarrollar esta enfermedad. ¿Cómo lo entendemos? Esto es difícil de entender, ¿no? Porque según cómo lo leas, por ejemplo, usted tiene un 30% más de desarrollar cáncer de colon, ¿no? Claro, según como quieras, según cómo de aprensivo seas, lo leas y dices, me voy a morir de cáncer de colon. No te vas a morir de cáncer de colon. Te está diciendo probabilidades. Por ejemplo, cuando aquí tenemos dos grupos de gente. Gente que está enferma, casos, y gente que no está enferma, sana, son los controles. Entonces, en los casos, vemos que estos cromosomas tienen una rayita roja, que quiere decir que ese gen está mutado. Pero dentro de los casos, vemos que hay cromosomas que no tienen la rayita roja. Quiere decir que hay gente que no tiene esa mutación y en cambio tiene esa enfermedad. Y en los sanos pasa lo contrario. No solamente tenemos a gente que no tiene esa mutación, sino que tenemos gente que también tiene esa mutación, pero por razones que no entendemos todavía muchas veces resulta que no manifiestan la enfermedad. Esto, por ejemplo, se ve muy claro en el tumor de mama, los tumores de mama. Sabéis que hay dos genes que cuando están mutados incrementan mucho la probabilidad de que desarrolles un tumor de mama. Hay uno de los genes que se llama BRCA1, que si una mujer lo tiene mutado, pues se incrementa la posibilidad de desarrollar el tumor de mama en un 55, un 65%. ¿Quiere decir que esa persona va a desarrollar un tumor de mama? No necesariamente. Si se cuida, si hace una dieta equilibrada, si hace deporte, etcétera, si hace una vida equilibrada, pues probablemente pueda contrarrestar. Ahora bien, si nos fumamos 3 cajetillas de tabaco al día y nos tomamos 2 litros de alcohol al día, estamos comprando más números de la lotería para que nos toque. Y si además tenemos un incremento de probabilidad, seguramente nos va a tocar el gordo. Efectivamente, ¿no? Pasa lo mismo con el gen BRCA2. El gen BRCA2, fijaros que aumenta la probabilidad un poquito menos, un 45%. Pero quiero que miráis la última cifra. En personas que ni tienen mutado ni el BRCA1 ni el BRCA2, sigue habiendo un 12%, con lo cual incluso si no tienes ninguno de estos genes mutados, también puedes desarrollar. Por lo tanto, fijaros que estos genes no condicionan, no dan una respuesta matemática, como era el caso de la tirosinasa o el gen ese de los pelirrojos. En este caso, estamos hablando de probabilidades. ¿Cómo vemos, cómo los genetistas vemos esas diferencias? Pues bueno, si yo leo el genoma de Carmen y mi genoma y voy mirando, pues llegará a unas posiciones, la mayor parte de posiciones pues serán las mismas, pero llegará un momento en el cual pues yo tendré una G en una posición y Carmen tendrá una T. Y esta disparidad es la que nos hace distintos, ¿no? Y el hecho de tener una letra o tener otra letra pues puede ser suficiente para que yo tenga un incremento en el desarrollo de esa enfermedad y Carmen pues esté protegida porque no tiene esa letra en esa posición. Y eso hay que leerlo con mucho cuidado porque ahora se han popularizado estos test genéticos directos al consumidor. Tenéis muchas empresas a vuestra disposición en Internet en la cual podéis pedirles, pues enviáis vuestra saliva, os hacen un análisis genético y os dicen, usted tiene un 37% de desarrollar diabetes de tipo 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto es más complejo de entender, ¿no? No voy a desarrollar una diabetes de tipo 2. Lo puedo contrarrestar con la dieta, haciendo ejercicio, etcétera, pero digamos que tengo un 37% de posibilidades más de desarrollar esta enfermedad. Fijaros, lo que todo el mundo entiende y lo que está en los libros es que si uno tiene un gen determinado intacto, no está mutado, está como tiene que ser, funciona bien, pues vamos a ser una persona sana. Si en cambio tenemos ese mismo gen mutado, pues vamos a ser una persona enferma. Y hasta ahí sería la genética de Mendel, siglo XIX. Esto es como sota caballo rey, esto es fácil, ¿no? Pero es que la cosa se complica, porque de repente hay gente que tiene ese gen mutado y que uno diría, esta persona tiene que estar enferma, y en cambio están sanas. ¿Y por qué están sanas? Pues lo que estamos averiguando ahora es que a veces están sanas porque han mutado otro gen que es capaz de cortocircuitar el primero.
Con lo cual, si resulta que tenemos uno que nos condiciona la enfermedad y luego por el azar de la genética hemos recibido de nuestros padres, hemos recibido otra mutación que es capaz de contrarrestar la primera, pues fíjate qué bien, resulta que deberíamos estar enfermos, pero no lo estamos. Y también pasa lo contrario, que tengamos un gen intacto y que digamos, esto debería funcionar estupendamente. Y en cambio seamos una persona que esté desarrollando esta enfermedad. Bueno, igual es que el gen no estaba tan intacto, igual es que no lo hemos revisado de cabo a rabo, igual es que nos hemos dejado, igual es que hay otro gen que todavía desconocemos y que está pues trasteando por ahí y nos está llevando a desarrollar esta enfermedad. Por eso es tan importante todo lo que se desarrolló a finales del siglo pasado, principios de este siglo, para conocer el genoma humano. El genoma humano, sabéis que se publicó hace 24 años, en el 2001. ¿Y os habéis preguntado de quién era el genoma que se secuenció? ¿Era de un hombre? ¿Era de una mujer? ¿Era joven? ¿Era viejo? ¿Estaba sano? ¿Estaba enfermo? Bueno, la realidad es un poquito más compleja, ¿no? No se secuenció a nadie. Los 23 cromosomas se repartieron entre muchos laboratorios del mundo y el genoma que utilizamos durante mucho tiempo como genoma de referencia es un mosaico. Es un mosaico de fragmentos de muchas personas que dieron sus cromosomas para poder ser secuenciados. Con lo cual el genoma que hemos venido utilizando los últimos 24 años nunca existió en una persona, pero tiene la información más o menos de todas las personas. Lo que pasa es que cuidado, como es un genoma mosaico, yo solamente puedo ver un cambio en la letra si la letra que yo quiero buscar es distinta a la de la referencia. Si la letra que yo quiero buscar ya está presente en el genoma de referencia, el ordenador no las va a ver como distintas y no voy a descubrir esa mutación. Esto se ha complicado un poquito más porque ese 0,1% que nos diferencia a todos nosotros, pues es variable según en qué zona geográfica del mundo estemos, ¿no? Cuando vamos por ejemplo, si vamos a Grecia, pues hay un aspecto que tienen los griegos y las griegas que dicen, esta persona es griega. Lo dices, ¿no? Y cuando vas a Holanda y ves a un tío de 1,95 metros y dices, esta persona es holandés. O cuando vas a Noruega, etcétera, ¿no? Con lo cual hay algo de las poblaciones, porque llevamos muchos siglos pues, cruzándonos entre nosotros, también nos pasa a los españoles, a pesar de que por aquí ha pasado mucha gente, han pasado pues, muchas civilizaciones y somos hijos de todas ellas, pues hay algo que identifica a cada una de estas poblaciones. Por lo tanto, ya lo que sabemos es que no nos vale con solo un genoma, no nos vale. Necesitamos muchos genomas y eso ha llevado al concepto de pangenoma. El pangenoma quiere decir que no es una línea de letras, sino que en cada una de las posiciones incorporamos las diferentes variedades de letras que hay en diferentes partes del mundo. Esto es más complejo. Esto no lo podemos hacer ya al ojo desnudo, no lo podemos hacer ya así con nosotros, con nuestro ordenador. Necesitamos de la inteligencia artificial. ¿Cómo se entiende esto del pangenoma? Pues a mí se me ocurre explicarlo como un puzzle, ¿no? ¿Qué es lo más importante de un puzzle? Y no me digáis hacer la periferia, ¿no? ¿Qué es lo más importante de un puzzle? La fotografía, que es lo que tenemos que obtener, ¿no? Pues imaginaros que os dicen que tenéis que hacer un puzzle, pero en lugar de daros una foto, os dan 50 fotos de ese edificio tomado desde diferentes ángulos que seguramente os va a ayudar mejor a completar ese puzzle. Esto es el pangenoma, que tenemos diferentes maneras de ver pues, nuestros genomas. Otra cosa que tenéis que tener clara es que en nuestro genoma 20.000 genes apenas ocupan el 2%. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el resto? O sea, tenemos un gran vacío en el genoma, tenemos un 98% que no sabemos qué es lo que es. Bueno, ahora que ya lo empezamos a saber, ahí están los interruptores, ahí están las secuencias que le dicen a los genes, tienes que empezar a funcionar o tienes que dejar de funcionar. Un gen hepático tendrá un interruptor que le va a decir, cuando estés en el hígado, tienes que funcionar. Si estás en el músculo, calladito, tienes que estar apagado. Y un gen que sea específico de neuronas,
pues tendrá un interruptor que cuando esté en el sistema nervioso central le va a decir, este gen tiene que funcionar, pero cuando esté en el páncreas tiene que estar silenciado. Con lo cual estos interruptores están en esta zona amarilla y estos interruptores son muy importantes, ¿no? Porque son los que acaban regulando la función de los genes y ahora sabemos eliminarlos. Este es un interruptor del gen de la tirosinasa. Si lo elimino este interruptor, yo creo que no hace falta ser muy experto para darse cuenta de que este ratoncito es gris y el de abajo es negrito, con lo cual algo ha pasado ahí en este gen. El gen está intacto, pero yo he tocado un interruptor y se me ha caído la expresión, por lo tanto ese interruptor era relevante y esto es importante. ¿Qué podemos hacer ante esa variedad? O sea, uno nace con unas mutaciones y tiene que morir con esas mutaciones y chimpum, se acabó, no hay nada que hacer. Bueno, desde hace ya bastantes años, desde finales de los 90, principios también de los 2000, lo que podemos hacer es curar los genes. Y curar los genes lo traducimos por terapia génica. Terapia génica es curar a los genes. Claro, hay dos maneras de curar los genes. O bien lo que sea que queramos darle se lo administramos directamente al paciente, una inyección con algunas de las herramientas que veréis a continuación, pero eso es una caja negra. Una vez le hemos inyectado la terapia génica al paciente, pues ya perdemos el control. Cruzamos los dedos y decimos que le vaya bien y que vaya todo bien, pero eso ahí tenemos muy poco control. Es lo que se llama in vivo. In vivo quiere decir le doy directamente al paciente. Pero puedo hacer otra cosa, que es sacarle células al paciente y esas células en el laboratorio las modifico, las corrijo y se las devuelvo al paciente corregidas. Eso ya tienen bastante más control porque ya sé lo que le voy a devolver. Esto, por ejemplo, para enfermedades de la sangre, para linfomas, para leucemias, para todos los cánceres de la sangre, es relativamente sencillo de hacer y es mucho más controlable. Y por eso nos debería sorprender que la mayor parte de terapias ex vivo, que así se llama, ex vivo, porque saco las células del paciente, las modifico y las vuelvo a poner, pues pasan en estas cosas. La terapia génica, pues es sencillo, ¿no? Tenemos un gen que tiene una mutación, ese asterisco, y lo que queremos es que esa mutación desaparezca. Queremos que esa secuencia se convierta en el color verdecito, que quiere decir que está todo funcionando correctamente. Bueno, esto que es tan sencillo, llevamos más de 40 años intentándolo y no lo sabemos hacer. No lo sabemos hacer, no nos sale. Cuidado, no nos sale con la eficiencia adecuada. En el laboratorio, yo esto lo hago constantemente con mis modelos animales y tengo una eficiencia del 1 al 5% y doy palmas con las orejas. Un 5% es que me nacen 20 ratoncitos y hay uno que está corregido y ese es el que yo destaco y los otros 19 los elimino. Claro, eso en ratones está muy bien, pero ¿cómo lo hago esto con pacientes? ¿Qué le digo? De 20 pacientes a uno le va a ir bien y los otros 19 para casa. Esto no puede ser. Cuando vamos a un hospital, cuando entramos en un quirófano, le pedimos al médico, doctor, ¿cuáles son las probabilidades de éxito? Y lo que esperamos que nos diga es un 40, un 50, un 60, un 70%, no un 1%. Con un 1% no vamos a ningún sitio, ¿no? Este es el problema, ¿no? Por eso lo hemos resuelto pues insertando el gen que queramos en alguna otra parte del genoma. Como no podemos corregir esto, lo insertamos en alguna otra parte. Y esto hemos echado mano de diferentes tipos de virus que insertan pues, la copia correcta del gen. Claro, esto hay que pagar un peaje. Y el peaje es que ese gen que estamos insertando puede entrar encima de otro gen que estaba ahí tranquilamente y de repente, ¡pumba!, nos lo cargamos. Con lo cual estamos haciendo un pan con unas tortas, porque resulta que queremos corregir un gen, pero a la vez estamos modificando otro. Por lo tanto, esto tiene un riesgo. Y esto es lo que durante un tiempo, eso se llamó la terapia génica 1.0. ¿Cómo se resolvió? Pues se resolvió con otros virus, otros tipos que son los virus adenoasociados, que estos se mantienen dentro del núcleo de las células sin importunar el genoma. Estos no se insertan, estos como se quedan flotando, con lo cual esa secuencia correcta no genera ningún peaje. Y estos son los que han tenido pues, más éxito, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis uno de estos virus. Estos virus lo que hacemos es, le eliminamos todo el contenido virulento y le ponemos la copia del gen que queremos corregir. Por ejemplo, Luxturna. ¿Habéis oído hablar de Luxturna? Es una
una de las terapias génicas aprobadas. Luxturna sirve para personas que tienen retinosis pigmentaria o maurosis congénita de Leber. Son dos degeneraciones de retina, gente que progresivamente se queda ciega. Sobre todo afecta esto a niños, con lo cual niños que nacen con visión pero que rápidamente pierden la visión, porque tienen un gen que está mal. Este gen se llama RP65. ¿Cuál es el problema de Luxturna? Pues el problema de Luxturna y de muchas otras terapias, ¿sabéis cuál es? El precio. Esto vale 400.000 euros cada inyección. Es que resulta que tenemos dos ojos. 400.000 por dos son 800.000. Es que la visión de mi hijo no tiene precio. Sí, sí que tiene precio. 800.000 euros. 800. Claro, esto es una de las pocas terapias que ha sido asumida por nuestro Sistema Nacional de Salud, pero que sea asumida no quiere decir que automáticamente un paciente la vaya a recibir. Los médicos tienen que verificar que sea la persona, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma tiene que aceptar, tiene que asumir el gasto, etc. Por lo tanto, fijaros qué situación en la que vivimos ahora. Somos capaces de curar enfermedades que hasta hace poco eran incurables, pero no somos capaces de llevar esas curas a todo aquel que lo necesita, porque de momento tenemos unos precios que no son abordables. Y cuidado, que las empresas farmacéuticas las necesitamos como el agua, porque son las que pueden generar estos fármacos. Y lo que tenemos que hacer es conjugar esa ecuación que permita a las empresas resarcirse de la inversión que han realizado legítimamente, pero que el precio sea razonable para que pueda ser asumible por el Sistema Nacional de Salud. Las dos cosas tienen que ser ciertas. Esto se dice muy fácilmente, pero es muy complicado. Y es donde estamos. Yo suelo hablarles a los estudiantes de medicina, les digo, nuestra generación, la generación de Carlos y la mía, hemos generado estas terapias. Ahora el reto que tenéis vosotros, les pongo deberes, el reto que tenéis vosotros es llevar estas terapias a todo aquel que lo necesite, que esto todavía no lo hemos resuelto. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues incorporando a economistas y a ingenieros en los laboratorios. Economistas que hagan propuestas de precios o propuestas de gasto que optimicen todo el proceso, y ingenieros que también pues, lo ajusten, ¿no? Solamente tenemos 15 terapias en Europa aprobadas. Llevamos más de 40 años desarrollando. Uno podría pensar que deberíamos tener centenares de terapias génicas. Solamente hay 15. Una de ellas es esta que os acabo de presentar. Esto es una tabla actualizada, esto es una información que efectivamente no se habla, ¿no? Mucha gente dice, bueno, es que tenemos centenares de terapias. No, ya me gustaría que tuviéramos. Tenemos 15 terapias, ¿no? Claro, y por eso la edición genética es lo que nos ha cambiado la vida. Porque la edición genética, que ya ha anticipado Carlos y que vais a ver a continuación, es la que nos permite ir un poco más allá de la terapia génica 1.0, que es lo que os he contado hasta ahora. Porque la edición genética, como su nombre indica, es algo muy intuitivo de entender, porque cuando estamos escribiendo en WhatsApp o estamos escribiendo en el ordenador, nos equivocamos de carácter o incluso de palabra, e inconscientemente cogemos el ratón y borramos ese carácter o borramos esa palabra y ponemos la palabra correcta. Y esto lo hacemos constantemente. Bueno, en WhatsApp menos porque ahí todo vale, ¿no? Y tenemos a veces que interpretar. ¿Qué habrá querido decir mi mujer con estas cosas? Porque sobre todo con el corrector que lo carga el diablo, el corrector se está inventando palabras continuamente, ¿no? Pero en definitiva, edición genética es justamente eso, son unas herramientas que no conocíamos hasta ahora y que ahora nos permiten editar letra a letra donde nosotros queremos, ¿no? Y se lo debemos a este señor. Y este señor lo tenéis que conocer, porque está muy bien conocer a Santiago Ramón y Cajal y a Severo Ochoa, que son nuestros dos únicos premios Nobel de Medicina, pero está muy bien conocer a Francisco Juan Martínez Mojica. Francis Mojica es microbiólogo de la Universidad de Alicante. Francis Mojica, lo tenéis que conocer. Es una persona que ha puesto a España en el recorrido investigador de todo el mundo. Es la persona que en las salinas de Santa Pola, no muy lejos de aquí, en Alicante, estudió unos microorganismos que son los que tiznan de color rosadito. Si habéis visitado unas salinas, tienen color rosadito, porque viven unos microorganismos que se llaman arqueas, que habitualmente la salazón es un procedimiento de conservación de alimentos. El bacalao salado no lo ponemos en la nevera,
Pero resulta que aquí hay unos microorganismos que les encanta la sal. Y Francis lo que se dedicó es entender por qué les encantaba la sal. Y acabó descubriendo una manera que tienen esos microorganismos para defenderse de los virus. Las bacterias también tienen virus que les infectan, como a nosotros, ¿no? Y las bacterias tienen un sistema inmunitario que descubrió Francis. Lo que pasa es que ese trabajo de investigación básica que descubrió Francis, al cabo de unos años lo leyeron dos investigadoras, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, que le dieron la vuelta a la tortilla y lo convirtieron en una herramienta de edición. Y 8 años después, en 2020, les concedieron muy merecidamente el Premio Nobel de Química. Nos hubiera encantado que Francis también hubiera estado en esa terna, pero no fue así, ¿no? Ya sabéis que las actas de la Academia Sueca de Ciencias son confidenciales durante 50 años. Esto lo sabremos en el 2070. Bueno, lo sabrán aquellos que en el 2070 ya nos lo contarán, creo que Carlos y yo. Bueno, igual tú sí que estás, que eres muy joven. ¿Qué es lo que hacen las herramientas de edición? Muy fácil. Esta C, que resulta que está mutada y porque yo la quiero cambiar, pues la borro y pongo una A. Eso, que parece tan sencillo, no lo sabíamos hacer y ahora somos capaces de hacerlo. Esto es como jugar al Intelec, al Scrabble. Te han tocado estas letras, elevante no está en el diccionario de la Real Academia. Pero por ahí yo robo una F y si cambio la B por la F, elefante ya es una palabra. Algo que no tenía sentido, ahora lo he dotado de sentido. Y si cambio la F por una G, algo que tenía un sentido, ahora le he cambiado totalmente el sentido. De elefante me voy a elegante. Y eso es lo que pasa a nivel genético. Yo puedo dotar de sentido a un gen o puedo cambiarle de sentido a los genes. Esto hemos tardado 20 años en hacer estas cosas y hay todo un montón de investigadores que han estado contribuyendo. Hay un 13º investigador que os voy a hablar de él en unos segundos, que también ha sido muy importante a la hora de diferentes. ¿Cómo funcionan estas herramientas CRISPR? CRISPR es el nombre, el acrónimo que le dio Francis, por lo tanto, esta palabra que está en boca de todos los investigadores de todo el mundo es una palabra que se inventó en Elche, en Alicante. Y esto no lo olvidéis, ¿eh? De hecho, la mujer de Francis, cuando la primera vez que lo oyó, dijo, esto parece un nombre de un perro. Y no, pues resulta que es el acrónimo que identifica a estas herramientas. En estas herramientas tenemos una nucleasa, esta proteína de color así púrpura, que es nucleasa, quiere decir que corta los ácidos nucleicos, y luego tenemos el ADN, que es donde están nuestros genes, y la invención que hicieron estas bacterias es utilizar una pequeña molécula de ARN, que solamente es una cadena, que es complementaria al gen que nosotros queremos hacer. Estas nucleasas cortan el gen, pero nosotros podemos decidir qué gen cortan, y en función de lo que cortan, nosotros podemos tener, pues, un efecto en ese gen o en otro gen. La misma tijera la podemos usar en todos los genes que queremos. Por ejemplo, si cortamos un cromosoma, eso lo tenemos que resolver. Y lo resolvemos de dos maneras. Mal y pronto, que es empezar a quitar y a poner letras y esperando que se restaure la continuidad del cromosoma, pero como he quitado y puesto letras, pues ese gen deja de funcionar. Y uno podría pensar, esto es un fiasco. Pues no, señor. Resulta que hay muchas enfermedades que se curan así. Se curan inactivando el gen que es el que las causa. Con lo cual ya tenemos una manera de curar enfermedades de forma directa. Otra manera que nos gustaría es darle una secuencia que se parezca a izquierda y a derecha y que tenga unas secuencias distintas y que nos permita, pues, corregir la mutación. Esto que nos hubiera gustado que fuera la edición, pues resulta que esto no es tan sencillo. Lo vamos a ver en una peliculita muy rápida, en la cual veis esta nucleasa de color azul. Fijaros que va a buscar con la molécula de ARN, donde es complementaria con la de ADN, va a abrir la doble hélice y al abrir la doble hélice va a cortar en las dos cadenas. Ahora va a cortar la primera cadena, patapum, cortar la primera cadena, ya ha cortado, y ahora corta la segunda cadena. ¿Qué pasa? Pues tenemos los dos extremos del cromosoma deshilachándose. Primera manera de corregir este corte, pues saco y meto letras al azar hasta que una A quede delante de alguna T o una G delante de alguna C, ya está, ya lo he resuelto. Segunda manera de resolver el problema, pues echar mano de una secuencia que enganche la izquierda y la derecha y que me permita restituir. Aquí tengo los dos cromosomas que se están deshilachando y ahora voy a introducir una secuencia izquierda y derecha para, veréis,
que lo que se pega a la izquierda y a la derecha y es capaz de restaurar la continuidad del cromosoma. Así de sencillo funcionan estas herramientas CRISPR. Aquí lo vamos a dejar, ya lo ha corregido. Esto nos permite hacer un montón de cosas, inactivar genes. ¿Para qué sirve inactivar genes? Pues, por ejemplo, para los xenotransplantes. ¿Habéis oído hablar de los xenotransplantes? Sabéis que las listas de espera de los trasplantes pueden ser muy complejas, ¿no? Y nos faltan más órganos y no hay suficientes donaciones. Hay quien ha pensado, ¿por qué no usamos órganos de un animal parecido a nosotros? Pero claro, si usamos órganos de un cerdo, nuestro sistema inmunitario lo va a rechazar, a no ser que engañemos a nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo lo engañamos? Pues le añadimos genes y quitamos genes de tal manera que en nuestro cuerpo perciba ese hígado o ese corazón o ese riñón de un cerdo como si fueran humanos. Y esto es lo que se ha hecho. En septiembre de 21, aquí tenéis un riñón de estos cerdos conectado a la pierna de una mujer cadáver, una mujer que había fallecido pero tenía latido cardíaco y tenía respiración asistida. Tenía electroencefalograma plano, lo que se llama muerte clínica, por ejemplo, un accidente de tráfico. Estas son las personas que acaban, pues las familias tienen que donar sus órganos para otras personas. En este caso, la familia consiguió, pues aceptó que se le conectara un riñón de estos cerdos y el riñón durante 50 horas aguantó. ¿Y qué hacen los riñones? Pues orina, y lo que hizo este riñón fue orina y no fue rechazado. Esto ya sirvió para que unos meses más tarde, en enero de 22, pues este señor que tiene una sonda gástrica necesitaba un corazón nuevo, pero tenía tantos otros problemas de salud que no era un buen candidato en la lista de espera. Este señor se iba a morir sí o sí. Y entonces, por uso compasivo, se le dio un corazón de estos cerdos, tratados con CRISPR para que no fueran rechazados, y el señor pues vivió tranquilamente 2 meses más. Esto ya es una realidad, el futuro ya está aquí. Hay 134 ensayos clínicos. Acordaros que os he dicho que había 15 terapias génicas aprobadas, pero hay ya 134 ensayos CRISPR que están caminando. Quiere decir que hay otras tantas enfermedades, algunas de ellas las tenéis listadas aquí, son las enfermedades para las cuales ya estamos teniendo soluciones con CRISPR. Una de las más habituales es el tratamiento de cáncer con inmunoterapia. La inmunoterapia, creedme, es una bendición. Esto es algo que no conocíamos. Antes, contra el cáncer, lo que teníamos era o quirófano, cirugía, o quimioterapia o radioterapia. Si alguna de las tres o las tres no funcionaban, mal asunto. Ahora tenemos inmunoterapia, que lo que hacemos es potenciar el sistema inmune del paciente para que su propio sistema inmune combata con más fuerza a estas células cancerosas. ¿Cómo lo hacemos? Eliminando un freno de mano que tiene el sistema inmune, que todos estamos equipados con este freno de mano. Este freno de mano son 2 genes que se llaman PD1 y CTLA4. Si nosotros con CRISPR los eliminamos, como que liberamos ese freno y el sistema inmune es ahora mucho más agresivo y puede pues luchar contra el cáncer. Y esto, desgraciadamente, no funciona con todos los pacientes, pero hay muchos pacientes que antes, desgraciadamente, fallecían y ahora, gracias a la inmunoterapia, pueden caminar. Cuando oigáis inmunoterapia y cuando oigáis las células CAR-T, que es parte de este proceso, pensad también en CRISPR, que también está detrás, ¿no? O en una enfermedad rara como la amiloidosis congénita por transtierretina, un nombre muy raro, pero el mensaje es que hay un gen que se llama TTR que se está expresando de forma anómala en neuronas y en células musculares. Yo con CRISPR puedo eliminarlo y una sola administración pues puedo rescatar este problema en los ratones, lo puedo hacer también en monitos, en macacos, y lo que es más importante, este es Paddy Doherty, que es uno de los primeros pacientes con esta enfermedad que se salvó porque ha sido tratado con este tratamiento, ¿no? Lo puedo hacer gracias a que en este caso no se utilizan virus. En este caso lo que se utilizan son las nanopartículas lipídicas, esta gotita de grasa que si nos tocamos aquí en el hombro y nos acordamos de la vacuna contra la COVID, ¿os acordáis de la vacuna contra la COVID? Nos pusieron pues algunos Pfizer, algunos les pusieron Moderna, otros nos pusieron otras cosas, pero Pfizer y Moderna utilizaban esta tecnología, la tecnología de las gotitas de grasa.
Algo bueno tenía que tener la pandemia, ¿no? Gracias a la pandemia descubrimos que esta tecnología funcionaba muy bien y ahora no solamente sirve para vacunar, sino que también sirve pues, para tratar enfermedades, ¿no? ¿Qué otras enfermedades podemos tratar? Pues enfermedades de degeneración de retina, como la que le afecta a esta señora, Carlene Knight, que ha sido tratada y que ya se ha detenido su deterioro de la retina. Aquí me voy a detener un poquito más, porque esta es la primera terapia CRISPR que ha sido aprobada. Y es una terapia CRISPR contra la anemia falciforme y la beta-talasemia. Son dos enfermedades graves de la sangre. Son enfermedades en las cuales la proteína que está afectada es la hemoglobina. Y la hemoglobina es la proteína que se carga de oxígeno en el pulmón y lleva el oxígeno a todas nuestras células. La hemoglobina en adultos tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Es una proteína cuaternaria, tiene 4 unidades, 2 alfa y 2 beta. La beta es la que suele estar mutada, pero cuando nos estamos desarrollando en el útero de nuestra madre, cuando estamos funcionando como feto, no tenemos 2 alfas y 2 betas, tenemos 2 alfas y 2 gamas. Hay una versión fetal de la beta. Hubo un investigador que dijo, anda, ¿y por qué se apaga el gen fetal cuando nacemos? Y descubrió que había un represor, alguien que se sentaba encima del gen e impedía que funcionara cuando naciéramos. Y entonces se le ocurrió, ¿y qué tal si uso CRISPR para reprimir al represor? Si reprimo al represor, voy a potenciar lo que estaba reprimiendo, si lo pensáis durante medio segundo. Y efectivamente esto es lo que logró. Lo que logró es que esa alfa-alfa, beta-beta mutada se convirtiera en alfa-alfa, gamma-gamma. Con lo cual ahora hay personas que en adultos tienen una hemoglobina que habitualmente no tendrían, que es la hemoglobina fetal, que no funcione exactamente igual como la de adultos, pero ni tan mal, permite a estas personas no tener los problemas de la anemia falciforme. ¿Cuáles son? Fijaros, los glóbulos rojos se convierten en medias lunas y esto oblitera las diferentes vénulas y arteriolas, ¿no? Y esto genera embolias por todo el cuerpo. Una embolia en el corazón es un infarto de miocardio, una embolia en el cerebro es un ictus. Estas personas tienen un riesgo de embolias muy alto. Estas personas necesitan 3, 4 transfusiones al mes, con lo cual esto es una mala calidad de vida. Aquí tenéis a Victoria Gray. Victoria Gray es la primera persona tratada con éxito con estas herramientas. Y aquí tenéis su sangre, en verde va disminuyendo la beta y en azul va aumentando la gamma. Esta persona ya nunca más necesitará transfusiones, ya nunca más va a tener problemas de embolias, ni va a tener problemas de dolor. Esto es un hito, esto es un hito. En la historia de la medicina esta es la primera persona de una enfermedad incurable que ha sido curada gracias a esta terapia. ¿Todo está perfecto con esta terapia? No, os tengo que decir el problema. Ahora ya lo sabéis, os lo he dicho antes con Lucturna. ¿Cuál es el problema de esta terapia? 2,2 millones de dólares por paciente. Hay 400.000 personas al año que nacen con anemia falciforme, 300.000 de ellas solamente en África. ¿Alguien cree que alguna de estas personas tiene alguna opción a llegar a esta terapia? Pues tenemos un problema. Tenemos un problema que ya no es científico, es un problema que es un problema social, es un problema económico, es un problema político de voluntad. Cuando llegó la pandemia, acordaros, ningún país tenía presupuestado los miles de millones que se gastaron en vacunas, pero había necesidad y apareció el dinero. Si apareció el dinero porque había esa necesidad, yo me pregunto, si tenemos terapias ahora que son capaces de curar todas estas enfermedades terribles, ¿por qué no depositamos el dinero que es necesario? No estamos hablando de cantidades exorbitantes. A nivel del Estado estamos hablando de cantidades que serían asumibles, porque creo que esta es la única manera de resolver el problema, ¿no? Fijaros que tenemos un problema de accesibilidad, de asequibilidad, que en definitiva es un problema de justicia y de equidad. Fijaros en este gráfico. La realidad es que estamos impulsando al que más tiene. La igualdad no es la manera de progresar, porque la igualdad no todo el mundo necesita el mismo apoyo. Tenemos que dar una equidad, que tenemos que apoyar al que más lo necesita y apoyar adecuadamente a aquellos. Y esto es lo que realmente nos tiene que preocupar. Hacemos también mutaciones puntuales,
nosotros en el laboratorio que nos permiten hacer lo que yo llamo los ratones Avatar. ¿Habéis visto la película Avatar? La primera, la buena, en la cual están estos seres azules que están cada uno de ellos mentalmente conectados con una persona. Esta es la metáfora que yo uso porque yo diagnostico un paciente, sé qué gen y qué mutación está afectada y con las herramientas CRISPR traslado exactamente esa misma mutación de ese paciente al gen homólogo del ratón. El ratón tiene la misma mutación que esa persona y es el avatar de esa persona. Y con el ratón yo puedo hacer investigaciones que naturalmente, éticamente, no puedo hacer con la persona. Y esto ha sido un gran avance, ¿no? Por ejemplo, en albinismo, aquí tenéis una persona que carece de pigmento en piel, en ojos y en cabello, y este es su ratón avatar, que tiene los mismos problemas. Este es una persona con albinismo que tiene una pigmentación intermedia, y veis su ratón avatar con la pigmentación intermedia. Este es un albinismo típico de África, este es un chico de Camerún, un chico de África, pero con albinismo. Y quizá os preguntéis, qué curioso el color del pelo que tiene. Igual se ha teñido el pelo. No se ha teñido el pelo. Este es su ratón avatar. Fijaros que tiene el mismo color de pelaje. Y esta quizá la conocéis. Esta es Patty Bonnet. Esta es una persona con albinismo que también tiene su avatar. Y esta es una persona que cada noche nos dice el cupón premiado de la 11 después del telediario de las 9. ¿Qué hago con estos avatares? Pues validar tratamientos, propuestas terapéuticas que no sé si van a funcionar en las personas, pero antes de probarlo y arriesgarme que causen un problema en las personas, pues lo voy a probar directamente en estos avatares. Puedo reactivar genes que están dormidos, estos son unas ediciones epigenéticas. La epigenética es lo que está encima de la genética. Aquí no cambio el gen, aquí lo que cambio es la capacidad del gen para funcionar. Lo puedo activar o los puedo apagar si están funcionando inadecuadamente. Claro, no siempre estas cosas funcionan bien, a veces hay problemas. Por ejemplo, claro, como una pequeña secuencia de ARN es la que identifica el gen que quiero corregir, a veces corrijo ese gen y otros genes parecidos que no quisiera yo corregir, y eso lo tengo que tener en cuenta. Y a veces, como estoy corrigiéndolo por la vía de la izquierda, la que es mal y pronto, pues en lugar de corregirlo todas las secuencias de ADN de la misma manera, pues muchas veces me equivoco, el sistema se equivoca. Este es un ratoncito albino que cuando estaba en embrión le he corregido el gen mutado y esto lo que esperaba yo tener es un ratoncito uniformemente pigmentado. Y lo que tengo es un ratón mosaico. Claro, en ratones a mí no me preocupa porque yo lo pongo a cruzar y en la siguiente generación pues me nacen hijos que son esencialmente pigmentados. Pero esto no lo puedo hacer con pacientes. Yo no puedo tratar a una persona y decirle, a usted no sé lo que le va a pasar, pero quizá alguno de sus hijos van a nacer con el gen solucionado. Esta persona va a decir, usted olvídese de mis hijos, usted me tiene que curar a mí, ¿no? Y esta es una de las limitaciones, uno de los talones de Aquiles de las CRISPR. ¿Cómo lo solucionamos? Os he dicho antes, David Liu era la respuesta. David Liu es un investigador muy talentoso, es un chico maravillas que tiene muchísima formación en diferentes disciplinas y se le ha ocurrido los editores de base, que es la segunda generación de estas herramientas. Sin entrar en más detalles es muy fácil de entender. Químicamente son herramientas CRISPR que cambian una C por una T, o una A por una G, o una C por una G. Esto es un típex molecular. Borro la letra que no me interesa y pongo la letra que me interesa. Esto es la bomba, creedme, porque realmente voy directamente a donde... Aquí no corto el ADN, químicamente estoy cambiando las letras y esto ha sido una cosa enorme. Por ejemplo, Alaisa. Alaisa es una chica británica con 12 años que tenía una leucemia linfoblástica aguda intratable, incurable. Esta niña se hubiera muerto como muchas antes que ella, ¿no? Se trató con estos editores de base y esta niña y todos los que han venido después, o la mayoría de los que han venido después, se han podido curar. A principios de este año, quizá recordáis el caso de este niño que en 6 meses fue tratado y salvado. Este niño nació con una deficiencia en la carbarilfosfatasa sintasa 1. ¿Qué es este enzima tan raro? Bueno, este es enzima que detoxifica el amonio que generamos constantemente. Es lo que fabrica la urea que excretamos cuando orinamos. Pero esa urea hay que fabricarla. Y si la enzima que la fabrica no funciona, el tóxico que tenemos que eliminar no lo eliminamos y nos morimos. Y esto es lo que pasa rápidamente con estos bebés. A este bebé se le detectó la mutación y con estas herramientas de segunda generación fueron curados. David Liu no solamente se le ocurrió una segunda, sino hasta una tercera
que es la herramienta de calidad, que es la verdadera navaja suiza, ¿no? Que sirve para todo y que realmente nos está dando muchísimas alegrías. Quiero acabar con un mensaje que nos habla de investigación básica, nos habla de que a veces el dinero no lo es todo, uno tiene que tener buenas ideas también para seguir en investigación y a veces uno tiene que ver un poquito más allá. Claro, yo os he dicho que estas herramientas CRISPR que estamos utilizando vienen de bacterias, pero vosotros me podéis preguntar, ¿de qué bacterias? Y ahora os lo voy a decir. Vienen de una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Quien trabaja en hospitales sabrá que es la bestia negra de los hospitales. Es la que causa infecciones hospitalarias y resulta que es la que estamos utilizando para utilizar CRISPR. Y la segunda bacteria que estamos utilizando se llama Streptococcus pyogenes, que causa otitis y laringitis. Mal asunto. ¿Quién no ha tenido otitis? ¿Quién no ha tenido laringitis en su vida? Claro, entonces Matthew Porteous, que es este señor muy espabilado, muy listo, dijo, anda, estamos usando herramientas CRISPR de bacterias que son patógenas, con lo cual probablemente nuestro sistema inmunitario tendrá anticuerpos contra estas bacterias. Por lo tanto, si las pretendemos usar como terapia, es posible que vayamos a generar un estropicio, que vayamos a despertar una respuesta inmune que sea peor que el tratamiento, ¿no? Con lo cual, fijaros, ¿y por qué no nos habíamos dado cuenta antes? Porque esto lo probamos en ratones y estos ratones están en un espacio estéril donde no hay ni estafilococos ni estreptococos y por eso no nos habíamos dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurrió? Pues vamos a buscar bacterias en zonas donde no haya seres humanos, donde no hayan tenido interacción, ¿no? Nos podemos ir al desierto de Atacama, en Chile, nos podemos ir a la Antártida, o podemos bajar a la fosa de las Marianas o alguna de las piscinas de Yellowstone, ¿no? Claro, ya nos gustaría a nosotros irnos de excursión a cualquiera de estos 4 sitios, ¿a que sí, no? Lo que pasa es que no tenemos dinero para irnos, ¿no? Pero de vez en cuando alguna buena idea tenemos, ¿no? Y con Francis Mojica, Francis, que vive en Elche, me dice un día, Lluís, detrás de mi casa hay una laguna, vamos a ver qué hay en esa laguna. La laguna que se llama El Hondo, los que conozcáis Elche o Alicante sabéis que es una laguna que está ahí y lo que hicimos fue buscar bacterias que estaban en esa laguna y fíjate tú qué cosas, encontramos una nueva herramienta CRISPR que puede hacer las veces y que en este caso no ha tenido contacto con las personas, con lo cual no hay que irse a Atacama. Ahí, o en el geranio que tenemos en el balcón de casa, podemos tener bacterias que pueden servirnos. La otra cosa que nos preguntamos es, ¿por qué no nos vamos atrás en el tiempo y descubrimos qué herramientas CRISPR tenían bacterias que vivieron hace millones de años? Claro, antes de que nosotros apareciéramos. Nosotros, los humanos y nuestros antepasados, acabamos de llegar. Hace 1 o 2 millones de años, pero la Tierra tiene 4.500 millones de años y esto va dedicado a mi amigo Carlos, que como sabéis es astrobiólogo, ¿no? Y por eso quiero acabar con esto, ¿no? Entonces decidimos, ¿por qué no nos vamos atrás en el tiempo? Fijaros, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Hace 3.500 millones de años aparecieron las primeras bacterias. Hace 1.850 millones de años aparecieron las primeras células eucariotas de animales y plantas. Hace 600 millones de años aparecieron todos los grupos de animales que están en la actualidad y entre 150 y 65 millones de años se extinguieron los dinosaurios. Claro, lo que se nos ocurrió es, vamos a conseguir un sistema CRISPR que tenga 37, 137, 200, 1000 o 2600 millones de años de antigüedad. Problema, no hay registro fósil. El ADN más antiguo que hay en la naturaleza apenas tiene 2 millones de años. Entonces, si no hay registro fósil, ¿cómo llegamos a estas secuencias? Pues bueno, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y ahí está Raúl Jiménez, que es paleoenzimólogo. Hay gente así, hay gente que se dedica a estudiar enzimas de especies que vivieron hace millones de años, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido leer todas las secuencias de los sistemas CRISPR actuales, se lo hemos dado de comer a un superordenador y le hemos dicho, calcúlanos cuál es el ancestro que es capaz de explicar pues todas las secuencias que están actualmente. Esto se hace con un procedimiento estadístico. ¿Cuál es el ancestro de estas 3 palabras? Casa, cola y rosa. Cosa. Fijaros, la O con la A,
la S con la L y la C con la R. Fijaros, ese es el ancestro. Esa palabra es ancestro de los tres. Si esto lo hacemos repetidamente, llegamos a tener pues sistemas CRISPR que son capaces de funcionar y que pudieron haber existido hace millones de años. Vosotros me podéis decir, pero usted no tiene la manera de demostrarme que estas bacterias existieron. Y yo os diré, pero vosotros tampoco me podéis demostrar que no existieron. Y además es que me da igual, porque yo lo que quiero es que sean suficientemente distintas para que nuestro sistema inmunitario no las rechace y no las reconozca, ¿no? Bueno, esto es lo que os quería contar. He estado 1 horita exacta, señor Carlos, y yo soy el que cuento las historias, pero detrás tengo un grupo de personas que son los que hacen los experimentos, a quien tengo que agradecerles, y todas estas instituciones que nos dan dinero para seguir trabajando y seguir progresando y para poder estar aquí con todos vosotros y contaros, ¿no? Y si os ha gustado pues esto, pues aquí tengo un libro que está prologado por Francis Mojica, el que tenéis ahora a vuestra disposición es la 4ª edición, donde explico todas estas cosas con un poquito más de detalle. Y ahora estaré a vuestra disposición para contestar a cualquier pregunta o comentario que tengáis. Muchísimas gracias. Venga, ¿quién se anima a preguntar? ¿Tenía razón o no tenía razón? Momento. ¿Os ha gustado? Sí, ¿no? Estupendo, eso es lo importante. Luis, muchísimas gracias. Ha sido brillante todo lo que has contado. Además, me gusta que... Ahora entendemos por qué a alguien le funciona mejor el paracetamol que el ibuprofeno y viceversa. Ahora lo entendemos. Ahora nos tomaremos uno cada uno. Me gusta que hayas puesto además la diapo de Gemma Marfani, porque ella fue la última ponente del curso pasado. Mira, estuve Gemma aquí con vosotros. Sí. Gemma y yo somos de la misma promoción, somos compañeros, amigos. Claro, en fin, estupendo. Es un puente en el tiempo que quise establecer también entre el 3er y 4º ciclo, porque ella nos hablaba un poco de genoma, digamos, hacia ese futuro de si seremos o no superhombres y supermujeres y tal, pero quería que alguien nos contara la dimensión clínica que tiene eso, y tú lo has hecho espectacularmente bien. Ya habéis visto que realmente el futuro está aquí, ¿no? El futuro lo tenemos hoy en día. Así que, el futuro está aquí, pero no sabemos cómo pagarlo. Esto es lo que tenemos que resolver. Eso es. Venga, pregunta. La señora primero y luego usted. Y después tú. ¿Quién tenga el micrófono? Adelante. Sí, muchas gracias. Ante todo, una pregunta. ¿Es posible que dentro de nosotros funcione el sistema CRISPR de forma natural? Muy buena pregunta. Que sepamos, los mamíferos, los animales en general y las plantas no tienen sistemas CRISPR. Los sistemas CRISPR solamente están presentes en bacterias y en arqueas, que son primas hermanas de las bacterias. ¿Por qué? Esto lo he hablado muchas veces con Francis, y Francis siempre me dice, mira, en los animales lo importante es el individuo. Carlos, Carmen, yo, cualquiera de nosotros. En las bacterias el individuo no importa para nada, lo importante es la colonia. Tener CRISPR es muy arriesgado, porque son herramientas tan procesivas que son capaces de romper genes que muchas veces atacan a la propia bacteria, pero a la bacteria le da más o menos igual, porque tiene millones y millones de bacterias. Que se me mueren 20 millones, da igual, en 20 minutos tengo 95 millones más, con lo cual CRISPR es una solución que funciona bien para las bacterias, pero que seguramente no funcionaría para nosotros. O al menos sabemos que nosotros no lo tenemos. Tenemos secuencias que recuerdan algo parecido a las CRISPR, pero que no funcionan como las CRISPR. Muy bien. Por aquí había una pregunta. Mira, espera, coge el micrófono. Espera el micro, por favor. Las letras, ¿qué son físicamente? Las letras son bases químicas, son moléculas que tienen una forma determinada. Esa doble hélice está formada por ristras enormes de A's, de T's, de G's y de C's. Hay 4 letras. Es una doble cadena. Cuando hay una A, delante siempre hay una T. Y cuando hay una T, delante hay una A. Y cuando hay una G, delante hay una C. Esto permite que la misma información, cuando se duplica la célula, reciban también esas doble hélices las 2 células hijas y reciban exactamente esa misma información. Esto lo descubrieron Watson y Crick,
y por ello los tienen el premio Nobel. ¿Pero qué son? ¿Células? No, son moléculas químicas que son las unidades que forman el ADN. O sea, es una molécula. Claro, Es una molécula. imagínate, Pero dentro, una molécula formada de ¿qué? ¿Carbono? ¿De oxígeno? no, dentro de cada una de tus células tienes ristras de 3.230 millones de pares de letras, larguísimas, que son de más de 1 metro de longitud. Lo que pasa es que están hechas un ovillo tan pequeñito, que están compactadas y caben dentro de cada célula. Y esa es la información que necesitas para vivir. Pero ¿de qué están formadas esas letras? Están formadas de átomos de diferentes tipos, de carbono, de oxígeno, de fósforo, de nitrógeno, de hidrógeno, y son estructuras químicas que son distintas. Por eso la A pues es distinta de la T, pero la A encaja con la T y Pero la G... solo hay solamente hay cuatro unidades. Cuatro... Solamente tenemos 4 colores moléculas, para pintar el 4 cuadro. tipos. 4 colores para pintar el cuadro. Y no se Imagínate pueden si hacer otras. Aquí hay un químico que te lo va a explicar mejor. Si el ADN fuera un collar, alguien tiene un collar de perlas, alguna señora se ha puesto guapa con un collar de perlas, pues cada perla, cada monómero, decimos, sería una de esas letras. Pero imagínate un collar de perlas que puedas tener perlas de 4 colores, que se van a ir repitiendo, azul, verde, rojo, 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 azul, verde. Pues lo mismo son letras, ACGT, lo que ha contado Luis. Pero el ADN sería un collar larguísimo y cada uno de esos monómeros, cada una de esas unidades es una de las perlas del collar. Claro, lo que pasa es que la célula las hace de una forma muy determinada. La célula tiene un lector de secuencias que cuando lee una A sabe que delante tiene que poner una T, y cuando lee una G sabe que delante tiene que poner una C, y así se mantiene siempre la misma estructura. Naturalmente esto a veces falla, y cuando falla es cuando ocurren, por ejemplo, el cáncer. El cáncer es cuando se ha producido un error y ese error no ha sido corregido, por ejemplo. Desde que empezó la vida en la Tierra, la penúltima diapo que ha puesto Luis, digamos, las células tienen el mismo tipo de moléculas para llevar la información genética. Y todos los seres vivos hemos heredado el mismo tipo de molécula. Las bacterias, las arqueas, los animales, las plantas, los hongos. Todos tenemos ADN y el ADN está formado siempre por ACGT. Entonces, no hay otras moléculas porque la vida se ha construido utilizando solo esas moléculas. Bueno, eso se puede hacer. Hay un campo que se llama biología sintética, ¿verdad? Que hay personas que en el laboratorio están intentando utilizar otros ADNs y otros tipos de moléculas para hacer células nuevas, digamos. Eso se podría hacer, estamos lejos de conseguirlo. Lo que pasa que lo que estaba contando Luis es cómo modificar lo que ya hay, no cómo construir algo nuevo. Como Porque, corregir claro, cuando tenemos una mutación, claro. Y a la corrección, al curar ese gen, le llamamos terapia génica, que ahora no solamente la podemos hacer con la terapia génica que conocíamos hace 30 años, sino que ahora con la edición genética, pues cambiando una letra, incluso borrando una letra y poniendo la otra, la nueva, la podemos hacer. Esto salva vidas, con lo cual esto es así de importante. Otra cosa es, y repito, y esto es algo que esto es algo que me preocupa muchísimo, llevamos muchos años pidiéndoles a las asociaciones de pacientes que nos ayuden y que nos apoyen en investigación, y les hemos estado diciendo, apoyadnos porque vamos a desarrollar terapias. Ahora tenemos las terapias y les decimos, pero no vais a poder llegar a ellas porque tienen un precio exorbitante. Entonces, ahí ese es el problema que a mí me está corroyendo y que somos unos cuantos que pensamos que hay que resolverlo esto de alguna manera. Porque yo que hablo con muchas mamás y muchos papás de niños con enfermedades raras, ¿qué puede haber peor que tener un niño o una niña con una enfermedad rara grave? Saber que tienes un niño con una enfermedad rara grave, saber que existe una terapia para tu niño y saber que no puedes acceder a esa terapia. Eso es lo peor. Y eso es algo que no deberíamos permitir. Y esto es algo que creo que no se conoce suficientemente, y en este tipo de actos creo que es importante, porque cuando decimos hay que invertir en ciencia, bueno, sí, hay que invertir en ciencia, pero que hay que invertir en la traslación
de los éxitos de la ciencia para que lleguen a los beneficiarios. Y los beneficiarios son los pacientes. Y repito, cuando llegó la pandemia, ningún país estaba preparado y resolvimos la pandemia. Si somos capaces de resolver la pandemia, deberíamos ser capaces de resolver todas estas enfermedades, que sumadas todas, creedme, no representan un gasto exorbitado desde un punto de vista del Sistema Nacional de Salud. Es un tema de voluntad política, es un tema de decisión, de compromiso, de decir, vamos a intentar llevar estas terapias a las personas. Ahí hay una persona. Una pregunta, ¿es solamente una voluntad política o también de las farmacéuticas? ¿Por qué? Sí. No, me parece muy bien. Es una pregunta, yo ya te he dicho antes, ella está preguntando, si habéis oído, si es un tema político o de farmacéuticas. Fijaros lo que os voy a decir. Las terapias génicas que se están desarrollando ahora no vienen de las grandes farmacéuticas, las que todos tenemos en nuestra mano. Bayer, Merck, AstraZeneca, grandes farmacéuticas. No, son pequeñas empresas que hasta ahora se las veían, se las deseaban para que alguien invirtiera en ellas. Y ahora han entrado los fondos de inversión. Los fondos de inversión, hasta hace 2 días, estaban apostando por campos de golf y por edificios de apartamentos. Pero ahora se han dado cuenta de que la terapia génica funciona. Y ahora ponen en estas empresas pequeñitas, ponen 20 millones o 30 millones de dólares. Pero a los 2 años quieren recuperar 60 millones. Ese es el problema que tenemos. Que no está en manos de grandes empresas, sino que está en manos de pequeñas empresas que han recibido el interés de los fondos de inversión. Bueno, esto es el mundo en el que vivimos y esto lo que tenemos que hacer es intentar resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Pues bueno, recordando que muchas de estas empresas han desarrollado la parte final de la terapia, pero la parte original viene de investigación básica. Investigación básica que ya ha sido financiada por nuestro Ministerio de Ciencia o por el Instituto de Salud Carlos III o por el CSIC o por quien sea. Por lo tanto, lo que hay que hacer es decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, la parte final la tiene que desarrollar la empresa, pues vamos a permitir que la empresa lo desarrolle y vamos a apoyarla. De la misma manera que apoyamos que se instale en nuestro municipio, se instale, yo qué sé, una empresa de fábrica de coches que va a dar trabajo a 3.000 trabajadores, pues podemos apoyar a una empresa que lo que va a hacer va a ser generar terapias para curar una determinada enfermedad. Por eso yo hablo de voluntad política, ¿no? Fijaros que yo soy genetista, pero me estoy metiendo en otros jardines para que veáis que este es el problema que nos afecta y esto es lo que estamos discutiendo muchos científicos. Jennifer Doudna, la que recibió el premio Nobel en 2020, ha desarrollado una empresa que se llama Intellia. Yo no tengo nada que ver con Intellia, pero me gusta la opción que ha tomado. Ellos han tomado una opción modular. Quiere decir que para curar diferentes enfermedades usan la misma gotita de grasa, la misma nanopartícula, no tienen que inventar una nueva para cada enfermedad, es la misma, usan la misma tijera, la misma nucleasa es la misma y lo único que cambian es la pequeña molécula de ARN que identifica el gen 1 o el gen 2 según quieran curar una u otra enfermedad. Reutilizan los módulos de la terapia que están desarrollando. Y esto que parece muy sencillo es una idea que ha permitido bajar el precio de ese producto final a un 10% del original. Con lo cual hay posibilidad de optimizar y de desarrollar terapias que tengan un coste mucho más asequible. Porque con estos precios no vamos a ningún lado. Con precios de... Esta no es la enfermedad más cara, ¿eh? Hay una hemofilia de tipo B que tiene un coste de 4,5 millones por persona. 4,5 millones. Claro, eso le permite a esa persona olvidarse de transfusiones para siempre jamás. Pero es un coste exorbitado, que no todas las familias ni todos los países se lo van a permitir. Todavía nos queda, y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir para que todo el mundo gane, que todo el mundo esté satisfecho, que tanto el investigador como el médico, como el paciente, como por supuesto la empresa, todo el mundo tenga su cuota de satisfacción satisfecha de una forma razonable para que podamos progresar.
También Más cosas. a esto se suma, perdonad, el hecho de que las enfermedades raras de baja prevalencia, como es más correcto llamarlas, ¿verdad? Claro, afectan a pocas personas cada una por separado. Si fuera una enfermedad mucho más mayoritaria, probablemente se entendería con más naturalidad el hecho de invertir mucho dinero en ella. Claro, Pero uno de los albinismos que yo trabajo, os he dicho que hay 22 tipos, ¿os acordáis? Uno de ellos afecta a 1 de cada 1 millón de personas nacidas. Somos 50 millones en España, pues yo espero que haya entre 30, 40, quizá 50 personas en todo el país. Claro, desarrollar terapias para estas personas es igual de importante que desarrollar terapias para diabetes. La persona que nace con esa enfermedad dice, ¿qué culpa tengo yo que sea rara? Yo necesito que el Estado o que la investigación se ocupe también de lo mío. Lo que pasa que desde el punto de vista de monetización de las terapias, todo el mundo entiende que una terapia para bajar el azúcar de la sangre pues va a ser mucho más efectiva desde el punto de vista comercial que una terapia que solamente tenga como 30 o 40 pacientes para todo el país. Esa terapia, que es igual de importante que la de diabetes, necesita el apoyo del gobierno, necesita el apoyo de quien puede romper esta diferencia para que la empresa siga produciendo esta terapia, a pesar de que no le reviertan ganancias, pero que al menos cubra los gastos de generación. Más cosas, por ahí detrás. Sí. Me interesaría saber en el estado del arte cómo avanzada está la epigenética como tratamiento con respecto a la adicción, porque entiendo que es más barato o más eficiente para el tratamiento, igual que... Pues sí, hay varias propuestas de epigenética. La edición epigenética quiere decir un gen que está dormido, despertarlo, o un gen que está despierto, hacer lo que se duerma. Esto quiere decir la modificación epigenética. Esto se ha probado, por ejemplo, para bajar el colesterol en enfermos de una hipercolesterilemia familiar. Son personas que tienen unos valores de colesterol muy altos que no bajan con estatinas, ni bajan tomándose un Danacol, ni nada de todo esto. Hay que hacer algún tipo de intervención, ¿no? Y en este caso lo que se hace es inactivar un gen que se llama PCSK9. Te doy un ejemplo para que lo entendamos. El gen PCSK9, ¿qué es este gen? Bueno, este gen es un represor del receptor de lipoproteínas de baja densidad. Vamos a ver. Las lipoproteínas de baja densidad son las que circulan por nuestra sangre llevando el colesterol. Si este gen reprime al receptor y yo elimino este gen, el receptor empezará a producirse en más cantidad. Este receptor está en el hígado. Por lo tanto, retirará de la sangre más lipoproteínas. ¿Y cuál será el efecto final? Que bajará el colesterol de la sangre. Por lo tanto, este es un tratamiento de epigenética que está destinado a bajar el colesterol de la sangre, ¿no? Y este es uno de los ejemplos, y yo creo que hay varios, y creo que cada vez vamos a ver más de estos ejemplos. Esto es el futuro también. Además, es más seguro, y tiene razón en una cosa, porque la edición epigenética no cambia nada del ADN. No estamos tocando ninguna letra, estamos tocando la capacidad de ese gen para funcionar o para dejar de funcionar. Pero las letras no las estamos tocando para nada. Muy bien, muy buena pregunta. Más aquí. Ahí, vamos aquí. Tú por aquí. ¿Qué papel juegan los centros de supercomputación en estos estudios genéticos? No sé si habéis oído la pregunta, la repito. ¿Qué papel juegan los centros de supercomputación en los estudios genéticos? Mira, estamos viviendo una época en la cual es más fácil secuenciar un genoma entero de una persona, no solamente el 2% de los genomas, sino el 98% restante. Y esto nos cuesta, cuando se hizo el primer genoma, costó 3.000 millones de dólares un genoma. 3.000 millones de dólares, casi $1 por letra. Ahora vale unos 300 euros. No hay nada en la vida que haya bajado tanto de precio. Ahora con 300 euros leemos tu genoma. Pero ¿qué pasa? Que es tantísima la información que estamos leyendo que lo que necesitamos es apoyo de supercomputación para ensamblar todos los fragmentitos, porque no lo leemos de cabo a rabo
cogiendo un cromosoma empezando por el 1 hasta que se acaba. Lo que hacemos es trocear el genoma en infinidad de fragmentitos y luego hacer el puzzle. Pero el puzzle este nos cuesta horrores y para eso necesitamos superordenadores. Y ahora es más fácil secuenciar que ensamblar. De hecho, los bioinformáticos, el reto que tienen es desarrollar programas, algoritmos que permitan ensamblar y que permitan detectar cuál es el fallo. Claro, si entre tú y yo hay de 3 a 6 millones de letras distintas y una de ellas, que yo puedo tener mal, es la que explica mi enfermedad, ¿cómo encuentro esa única letra? Esa única letra que es distinta, la única manera de encontrarla es haciendo pues, múltiples cálculos y múltiples alineamientos con diferentes genomas. Y eso ya no lo puedo hacer a mano. Eso necesito. Por eso los centros de supercomputación son esenciales y por eso la inteligencia artificial también es una gran aliada para progresar también en diagnóstico. En enfermedades raras y en general en todas las enfermedades hay dos pilares fundamentales. Primero, saber qué es lo que te pasa. Esto le llamamos diagnóstico. Tenemos que saber qué es lo que pasa. Y en segundo lugar, vamos a curar, terapia. Pero vamos a curar en función de lo que falle. Primero tenemos que saber qué es lo que falla y después desarrollar una terapia que esté ajustada directamente a eso que está fallando. Por ahí atrás había uno. Sí, sí, dale, dale. Luego tú. El método CRISP se aplica a la edición epigenética porque despertar genes, si no recuerdo mal, es una metilación. Sí, bueno, he hecho una simplificación que ahora muy brevemente te la voy a explicar, porque la edición epigenética lo que nace es de inhibir las capacidades de corte de esa proteína nucleasa, que habitualmente lo que hace es cortar el ADN, pero la inhibimos y ya no es capaz de cortar, ya no funciona como una tijera. Entonces uno se puede preguntar, ¿y para qué quieres una tijera que no corta? Bueno, una tijera que no corta, gracias a la pequeña molécula de ARN, la posicionas donde tú quieras. Y a esa tijera que no corta le pones un sombrerito que lo que hace es o bien potenciar la expresión del gen que está cercano o bien inhibirlo. Por eso esa es la edición epigenética. No cortamos el ADN, sino que llevamos una maquinaria de potenciación o de inhibición cerca del gen que queremos tocar. Tú, venga. Sí, yo no entiendo cómo puede ser el procedimiento físico de la edición genética. Vale. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el experimento? ¿Cómo se hace? Si hemos descubierto que en una cadena genética hay un gen que produce un problema, yo físicamente puedo acceder a una célula, claro. Pero eso se propaga al... Claro, esa es una pregunta muy importante que la voy a intentar explicar. Claro, si el gen que está fallando está en el hígado, yo lo que tengo que hacer es llegar a las células del hígado con mis herramientas CRISPR que pueden estar dentro de un virus que he vaciado de su componente virulento, le he puesto las herramientas, o dentro de una de estas gotitas de grasa, alguna de las dos, ¿no? Entonces, ¿tengo que llegar a todas las células del hígado? No necesariamente. Tengo que llegar a un número suficiente para que pueda superar lo que se llama el umbral terapéutico. ¿Cuántas células mínimas tengo que cambiar del hígado para que el hígado empiece a funcionar y recupere la función que había perdido? Claro, en el hígado esto está muy bien, pero ¿qué pasa con los músculos? ¿Qué pasa con una distrofia muscular que afecta a todos los músculos del cuerpo? Claro, ahí no tengo un órgano dedicado. Entonces, ¿qué? Tengo que utilizar la circulación sanguínea, tengo que introducir estos virus o estas gotitas de grasa a través de la sangre para que lleguen a todos los músculos. ¿Todos los músculos son iguales? No. Hay dos músculos que son muy importantes. Uno es el corazón. ¿Cuál es el otro? A ver quién lo sabe. El diafragma. El diafragma es el que nos permite respirar. Estos son los dos músculos que yo tengo que intentar corregir, y estos son los más importantes. Los otros, pues evidentemente me ayudarán a moverme y tendrán su importancia motora. Lo mismo pasa con las neuronas. Cuando tengo un problema neurológico,
tenemos neuronas por todo el cuerpo, no solamente en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo llego al sistema nervioso central? Pues bien, hay algunos de estos virus que son capaces de llegar al sistema nervioso central y son capaces de corregir un porcentaje de estas neuronas. Lo que todavía no sabemos en muchas enfermedades es cuál es el porcentaje mínimo de células que tengo que corregir para que aquella persona pueda decir que se ha curado o que tiene un beneficio terapéutico. Ya nos gustaría saberlo esto de todas las enfermedades, pero todavía no lo sabemos. Lo sabremos, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Con lo cual, paulatinamente, lo que tenemos que llegar es a un número suficiente de células de un órgano determinado para que ese órgano pueda funcionar. Por un ejemplo, la hemofilia. La hemofilia está producida porque hay unos genes que son unas proteínas coagulantes que evidentemente cuando estos genes no están funcionando, te cortas y la sangre sigue fluyendo sin parar, porque no se forma coágulo. Bueno, las proteínas estas coagulantes se fabrican en el hígado. Sabemos para la hemofilia que con un 5% de células del hígado que se corrijan, solamente un 5% es suficiente para que aquella persona cuando se corte se le forme coágulo. Por lo tanto, en este caso, pues digamos que estamos de suerte porque con muy pocas células corregidas somos capaces de tener un beneficio terapéutico. Por eso habéis visto que de las 15 que había, yo no sé si os habéis dado cuenta, había varias hemofilias. Son varias las terapias que están propuestas para hemofilia, precisamente por eso, porque con pocas células que corrijas ya tienes un beneficio terapéutico. En otros casos no, en otros casos si te queda alguna célula por corregir, esta célula sigue generando problemas. Hay enfermedades neurológicas en las cuales necesitaríamos que todas y cada una de las neuronas estuvieran corregidas. Y esto no es que sea difícil, es lo siguiente, es muy difícil. ¿No se propaga ese cambio? No se propaga porque básicamente estas células se cargan con las herramientas para modificar y solamente en muy pocos casos, cuando se utilizaban estos virus que se insertan en el genoma, si la célula se divide, pues también está transmitiendo ese virus a las células hijas. Pero esto cada vez ocurre menos porque esos virus ya los hemos dejado de utilizar. Esos virus tenían el peligro de que se podían insertar encima de otro gen y eso no lo queremos. No queremos solucionar un problema y generar otro problema, ¿no? El primero de los principios de la bioética es un principio hipocrático de medicina que nos dice no hacer daño. Hagamos lo que hagamos, no podemos hacer más daño del que pretendemos curar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es que las propuestas terapéuticas que hagamos sean seguras. Seguridad va antes que eficacia. Primero saber que lo que queremos utilizar como terapia sea segura. Y una vez estamos seguros de que no vamos a generar más problemas que el que queremos resolver, entonces nos preguntaremos, ¿pero esto sirve para algo? ¿Cuál es la eficacia? Las dos cosas. Y por eso en los ensayos clínicos, cuando se está haciendo una validación de una propuesta terapéutica, la fase 1, lo primero que se prueba es la seguridad, que no sea tóxico para el paciente esa terapia. Y una vez tenemos claro que la fase 1 está bien y que no es tóxico, entonces empezamos a jugar con diferentes administraciones, se lo damos vía venosa, se lo damos vía intramuscular, etcétera. Y esto es la fase 2 y la fase 3, que son fases de eficacia, ¿no? De esto de las fases del ensayo clínico, todos hemos hecho un máster después de la pandemia, ¿no? Entonces, a todos nos han explicado. También la validación de la vacuna pues se hace de la misma manera, fase 1, fase 2 y fase 3. Por ahí atrás había alguna pregunta. Venga, dale. Otra vez. Repetir. ¿Solamente una duda? Pues solo una. Soy afortunado. Si han introducido células modificadas, bien in vivo o ex vivo, si conforme van, entiendo, con el tiempo reemplazándose con las células madre normales del cuerpo, las que están sin modificar, ¿haría falta, después de pasados muchos años, realizar otra dosis de refuerzo? No. Esto también es una buena pregunta. Las terapias actuales
Las terapias génicas actuales y las terapias basadas en edición genética son terapias de administración única. Se le da a una persona solamente una vez esas células, esas herramientas, y en principio, por lo que sabemos, estas modificaciones se perpetúan el resto de la vida de las personas. Claro, no podemos saber el resto de la vida porque muchas terapias han empezado a ponerse hace 3, 4 años. No sabemos qué va a pasar dentro de 30 años, pero imaginamos que esto va a ser así. En las células de la sangre, por ejemplo, esta señora, Victoria Gray, que es la primera persona que se ha curado con anemia falciforme, antes de introducirle las células madre de la sangre editadas, ya corregidas, lo que hay que hacer es eliminar todas sus células madre, las que están produciendo células de la sangre incorrectas. Por lo tanto, hay diferentes maneras. Se le puede dar una dosis muy alta de quimioterapia, que lo que hace es eliminar estas células, y ese momento es el más peligroso de todo el tratamiento, porque en ese momento esa persona no tiene cero defensas, esa persona no tiene defensas. Esa persona tiene que estar en una zona hospitalaria muy protegida, para que no, porque un resfriado se la puede llevar por delante. Entonces, se eliminan las células madre de esa persona y rápidamente se introducen las células madre ya corregidas, y en pocos días o en pocas semanas estas colonizan todo el sistema de la sangre y esa persona ya vuelve a tener un sistema inmunitario, en este caso corregido, y ya puede salir de la burbuja. Pero hay que acordarse que en ese momento las personas son muy vulnerables y cuando hay problemas en estos tratamientos suele ser en ese momento en el cual la persona pues carece de sistema inmunitario y pues cualquier virus, cualquier bacteria pues puede ser fatal para esta persona. Mientras se piensa en la siguiente pregunta, te hago yo otra. ¿Tú has tenido a veces problemas, enfrentamientos incluso? Enfrentamientos no, porque bueno, ya veis que es una persona tranquila, pero se han intentado enfrentar con él personas con posturas pro-animalistas malentendidas, en el sentido de no utilicemos animales de experimentación porque estamos induciendo un daño innecesario a los animales. Claro, tú estabas hablando de las fases clínicas 1, 2 y 3, siempre hay una fase preclínica con animales. Cuéntanos un poco por qué es necesario seguir utilizando, evidentemente con todos los condicionantes éticos, pero por qué es necesario seguir utilizando animales de experimentación. Bueno, la experimentación animal a mí me encantaría deciros que ya no es necesaria. Sería la persona más feliz del mundo si no necesitara utilizar animales. De verdad os lo digo. Y tan pronto sea posible dejar de utilizar animales, yo seré el primero que dejaré de utilizarlos. Pero no tenemos métodos alternativos que nos permitan dejar de utilizar. Claro, yo con colectivos animalistas, no es que me enfrente, yo dialogo con tranquilidad, siempre con argumentos. Es muy difícil ser coherente siendo animalista. Claro, dices, yo no quiero que se utilicen animales en la investigación. Ay, pero ¿y si desarrollo un cáncer y para ese cáncer necesito una terapia que se ha probado en animales? Claro, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a decir al médico que me ponga una aspirina o que me dé esa terapia? Le voy a decir que me ponga esa terapia, que es la que me va a permitir salvarme, ¿no? Entonces, claro, desde el sofá de casa es muy fácil ser animalista, pero cuando te das cuenta de que gracias a todas estas terapias que habéis visto, antes de llegar a la clínica, todas estas terapias han sido validadas en animales. Y afortunadamente que han sido validadas, porque no todas ellas han llegado al final, porque hay algunas terapias que no lo sabíamos y han desarrollado unos efectos secundarios que han dicho, esta terapia funcionaría muy bien, pero resulta que las personas se me mueren por un fallo cardíaco. Pues esta terapia la tengo que retirar del mercado, porque esta terapia no va bien. Entonces, o la tengo que retirar del proceso de validación, gracias a que he hecho ese trabajo con los modelos animales. Yo soy del gremio de que dos no discuten si uno no quiere, con lo cual a mí me han dicho de todo, pero con tranquilidad siempre yo respondo e intento argumentar, ¿no? Me han montado scratches, me llaman asesino, me llaman torturador, me llaman todas. Pero bueno, yo con tranquilidad sigo pensando que el trabajo que hacemos es un trabajo que es necesario. Tenéis que pensar que la experimentación con animales es la experimentación más regulada
que existe en todo el país. Fijaros lo que os voy a decir ahora. Es más difícil hacer experimentos con animales que probar un ensayo clínico con recién nacidos. Reflexionad sobre ello. Esta es la sociedad en la que vivimos. Hemos puesto el acento en regular hasta el último detalle de la experimentación animal. Sabéis que las leyes se cumplen. Tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con la ley, pero la ley la cumplimos. Y la ley lo que nos marca es hacer toda una serie de procesos para poder realizar. Yo tengo que preparar unos dosieres, tengo que justificar muy mucho que no existe ningún método alternativo que me permitiera dejar de utilizar animales. Además, lo tengo que hacer teniendo una licencia. Esto es como la licencia de conducir. Yo tengo una licencia que me permite experimentar, que tengo que renovar cada ciertos años y tengo que seguir formándome. Es muy complicado trabajar con animales. Y si en alguna vez pensamos que tenemos que modificar esta ley, pues lo que tendremos que tener es una mayoría suficiente en el Parlamento para cambiar la ley. Pero si no es así, mientras tanto, la ley es la que es y nosotros tenemos que cumplirla a rajatabla. Y creedme que es muy difícil trabajar con animales. Por lo tanto, no es algo tan sencillo que un día se me ocurra a mí el domingo por la mañana, mientras estoy mojando el croissant en el café con leche, se me ocurra un experimento y llego el lunes al centro y empiezo a pinchar ratones como si no hubiera un mañana. Esto no funciona así. Si se me ocurre un experimento, yo tengo que documentarlo, tengo que ver las diferentes posibilidades. El dossier, tengo que preparar un dossier para cada experimento de 50 o 60 páginas, que no lo va a ver solamente uno ni dos, sino hasta 3 comités distintos que me van a dar su opinión y frecuentemente me van a devolver la solicitud y me van a decir corrige este aspecto o mejora este aspecto. Y en el mejor de los casos, si tengo suerte, a los 3-4 meses de que se me ha ocurrido la idea, me va a dar el permiso la comunidad autónoma, porque esto está, la autoridad competente en España no es única, que son 17 comunidades autónomas. Entonces, tenéis que saber que no es tan simple ni tan sencillo, que es algo ultra protegido y ultra regulado. Y esto yo creo que no se conoce habitualmente. Y por otro lado, yo, como veis, os lo explico, porque no hay nada que ocultar. Yo, pues cuando me preguntan los medios de comunicación si trabajo con animales, lo digo con toda tranquilidad, porque sé que los experimentos que hago han pasado todos los filtros correspondientes y han sido aprobados por todos los comités. Y eso me protege a mí, porque sé que lo estoy haciendo de acuerdo con lo que marca la legislación.